Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañé, Antiguo Testamento, con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Joab dijo al hombre que le debía dado la noticia, así que lo viste, ¿por qué no lo derribaste allí mismo? Yo te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. Queridos amigos, es interesante aquí entonces ese juego irónico también. Nosotros decíamos la palabra clave del versículo 10 era el ra'á, el haberlo visto. Pero el haberlo visto, pero que también tiene un respeto, ¿verdad? O sea, primero la obediencia, Homon Beula, soldado Haya, Homon Beula y comandante, aquí a Joab. Sin embargo, aquí Joab dice al hombre que le había dado la noticia, así es que lo viste, ¿por qué no lo derribaste allí mismo? Yo te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. La voluntad del rey y la lógica del general, ¿verdad? Voluntad del rey y la lógica del general. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que David le había dicho? Por favor, mi hijo Absalón, tengan. Por mí decía, no era lo tanto por Absalón, sino que por mí mismo. Porque Ñandella de Maguriaye y este soldado hubiese dicho, ¿verdad? Etama Koa, es decir, Absalón, Etama Orebo Sufrí, Etama Orebo Asa Asinebe, Koa Besteban, esta última mandive, topala situación a la problema. Sin embargo, recordamos también lo que había dicho David, por favor, todo, pero conserven a mi hijo. Bueno, esa era la voluntad del rey, pero también aquí estamos encontrando la lógica, ¿verdad?, de un general, Joab en este caso. David había ordenado públicamente que trataran con cuidado a Absalón. Sin embargo, Joab considera la vulnerabilidad como una oportunidad desperdiciada. Vulnerabilidad como una oportunidad desperdiciada. Aquí tenemos la expresión hebrea que es Umadúa lo jiquitó. Umadúa lo jiquitó. ¿Por qué no lo heriste? Umadúa lo jiquitó. Muestra que Joab ya da por supuesta muerte de Absalón. Joab, entonces ya da eso. Es decir, ya tendría que estar muerto. ¿Por qué vos ya no lo liquidaste? Ya supuestamente él ya da por cierto que aquí no hay tutía, aquí no hay nada que conversar. Pero ya tenemos que talla esa inagoabe lleva, que estamos diciendo que la voluntad del rey era diferente y la lógica del general en este caso también era diferente. ¿Por qué no lo heriste? ¿Por qué dejaste pasar? Muestra entonces que Joab, ya por supuesta la muerte de Joab. Ahora, en cuanto al conflicto que tenemos aquí entre obediencia y conveniencia política. Obediencia y conveniencia política. Aquí hay un gran conflicto. Obediencia, voy a obedecer a Dios, voy a obedecer lo que me pide o voy a hacer mi conveniencia política. ¿Entienden? Ese es el conflicto que aquí estamos encontrando, queridos amigos. ¿Cuál es entonces la respuesta ante este conflicto de la obediencia y de esta conveniencia política? Joab había escuchado la orden del rey, pues todo el ejército fue testigo de ella, por tanto, no puede alegar desconocimiento, no puede alegar absolutamente ningún desconocimiento. Todo el ejército fue testigo de ella. Entonces, Joab no puede decir Shena Hendú, Shena Ikuay o lo que sea, Pella por la Bella Posea, no. Conoce muy bien de esa situación. Es imposible alegar desconocimiento en este tema. Entonces surge una cuestión decisiva. ¿Puede un subordinado quebrantar una orden legítima? Un subordinado, porque Joab está subordinado al rey. El rey es David. David dio la orden, cuiden por favor a mi hijo Absalón, cuiden. Sin embargo, Joab aquí que ya da por contado que aquí, muerto el perro, muerta la rabia. Entonces,
está ya pensando en eso directamente. No voy a ir como un comandante del ejército, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿puede un subordinado quebrantar una orden legítima, en este caso del rey, porque cree comprender mejor las necesidades del rey? Él cree comprender mucho mejor las necesidades del reino. Necesidades del reino. Ciertamente que no es fácil, ¿verdad? Así como nosotros encontramos y nosotros miramos y entendemos. Joab, decíamos que ya daba por supuesta la muerte de Absalón. Quiere decir que ya estaba faltando simplemente algunos detalles para llegar a cometer eso, para llegar a ese propósito, según Joab, que Absalón tiene que morir, está muerto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, cuestión de días, de segundos, de horas o lo que sea, pero eso no puede seguir de esta manera. Entonces, Joab, sin embargo, mirando de esta manera y queriendo liquidar la situación, ¿verdad? Ella, peante moena, no calcula y y otra cosa. Él lo que quiere es terminar con eso y después, una vez que termina con esto, entonces es como decir, ahora vengo triunfante, porque yo, ¿verdad? Lo he liquidado. Eso para Joab está bien, incluso le dice, te hubiese dado cosas que te van a agradar. Yo te habría dado 10 ciclos de plata y un cinturón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18. Hoy con el versículo 11. Joab dijo al hombre que le había dado la noticia, así que lo viste, ¿por qué no lo derribaste allí mismo? Yo te habría dado 10 ciclos de plata y un cinturón. Joab entonces dijo al hombre que le había dado la noticia, así que lo viste, así es que lo viste, así es que lo viste. Bueno, ¿por qué no lo derribaste? ¿Por qué? Y llegó la sensación de derribar y se fue al mundo. Yo te hubiese dado nada más y nada menos que 10 ciclos de plata y un cinturón. Entonces, queridos amigos, la recompensa, ¿verdad?, económica y honorífica. Recompensa económica y honorífica. Esto nosotros lo podemos mirar desde un contexto cultural antropológico, lo que sucede, ¿verdad? Como en toda cultura, esta recompensa económica. Los 10 ciclos de plata constituían una recompensa material, mientras que el cinturón podría representar el reconocimiento de prestigio militar. Económica, 10 ciclos de plata. 10 ciclos de plata. Recompensa económica. Pero al mismo tiempo aquí el prestigio militar. Eso sería el cinturón. O sea que dere yapola ababe, otro nicatuyo yapoa cuejina, delare yujua cuen delare jechaba cue, y fuiste el que actuaste y que pusiste, por decirlo así, orden, disciplina y eso que estábamos necesitando. Bueno, Joab entonces no ofrece solamente dinero, queridos amigos, sino que intenta transformar la desobediencia al rey. Intenta entonces transformar la desobediencia al rey en una acción honorable y merecedora de premio. Honorable y merecedora de premio. Quiere transformar la desobediencia, ¿verdad?, o llevarles hacia la desobediencia. Pero sobre todo lo está estimulando. ¿Lo estimula con qué cosa? Con el dinero. Esto, queridos amigos, creo que entre nosotros también es muy común ayer. ¿Cómo hacen? Esto le llamamos corrupción, ¿verdad? Nosotros. ¿Por qué? Y porque justamente para conseguir algo que
nos damos cuenta que sería imposible conseguirlo, entonces ahí está. Solamente el dinero. Y a través del dinero se puede transformar la desobediencia al rey. Es lo que está pidiendo. Vamos a hacer una desobediencia aquí. El rey dijo, por favor, cuiden a mi hijo, ténganlo con vida prácticamente. Pero se hace lo contrario. Es decir, la desobediencia al rey, en este caso, lo está convirtiendo, imagínense, lo convierte en una acción honorable. Eso es lo bueno, eso es lo que hiciste, fuiste capaz. Vos, todos nosotros no pudimos, pero ya pues llevar. Tú ya lo llevo, vete. La presión ejercida sobre la conciencia. Es también importante entenderlo esto, porque la autoridad puede alterar la percepción moral de una acción cuando la reviste de aprobación, recompensa y prestigio. Puede alterar la percepción moral, alterar la acción de una acción, esa percepción moral, la percepción moral. Podemos alterar, podemos cambiar, ¿verdad? Porque aquí está revestido, ¿verdad?, de aprobación, de recompensa, de prestigio. Recompensa por lo que hiciste, por tu valor. Prestigio, aprobación. El soldado deberá demostrar si su convicción permanece firme o si puede ser comprada mediante una ventaja económica o el reconocimiento de su superior. Esto es interesante, queridos amigos, porque me parece que es el pan nuestro de cada día. Lleva ave de lleva algo, entonces ave coima, boasa. Luego mesa lleva con mesa arima hoy la gente huye. Es decir, el soldado deberá demostrar si su convicción, esa convicción que tiene, permanece firme o si puede ser comprada mediante una ventaja o económica, una ventaja económica para él, o el reconocimiento también de parte de un superior. Ese también. A ver, ya de Utaina. A ver, la cinturones y la simbología, ¿verdad?, del cinturón. Aquí te vamos a poner este cinturón, signo de tu lucha, signo de tu empeño. Entonces, nosotros estamos mirando desde ese punto de vista. Sin embargo, la ventaja económica, nosotros lo miramos no como una ventaja económica para robar a alguien por el precio exorbitante, lo que sea. No, no es tanto por eso, sino que porque esa ventaja económica nos ayuda también a nosotros, como pueblo, como nación, como grupo, como cultura, para poder organizarse y hacer un camino verdadero. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Joab dijo al hombre que le había dado la noticia: así que lo viste, ¿por qué no lo derribaste allí mismo? Yo te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí Joab, en este encuentro que dice al hombre que le había dado la noticia, directamente, ¿por qué no lo derribaste? ¿Por qué no lo derribaste si vos ya lo viste? Joab, decíamos que ya le está dando por muerto contra la voluntad de David, porque David había pedido totalmente otra cosa. Veamos un poco algunas de estas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar está la palabra, el jiquitó. Jiquitó, lo heriste, convertir la oportunidad en ejecución. Lo heriste.
lo heriste. Pero esa herida, por decir así, significa ese convertir la oportunidad en ejecución. Convertir la oportunidad que se me presenta. Esta es mi oportunidad. Y lo voy a convertir en una ejecución. Vamos a ejecutarlo. Bueno, jiquito. El significado y sentido, la forma jiquito, procedente de la raíz caná, significa herido, herirlo, golpearlo, derribarlo. Eso quiere decir justamente caná, ¿verdad? El verbo caná. Herir, golpear, derribar. Ahora, si seguimos un poquitito más adelante, nos damos cuenta que Joab habla de Absalón que se encuentra indefenso. Le dice, el soldado le dice a Joab, él está indefenso. Como si eliminarlo fuera la consecuencia natural de haberlo encontrado. Porque Joab habla de Absalón que se encuentra indefenso, como si eliminarlo fuera la consecuencia natural de haberlo encontrado. Es decir, para Joab, el hecho de encontrar y dar con Absalón ya está por dado que ese tiene que morir. ¿Entienden? A eso nos referimos. Quiere decir que él ya lo da por contado. Esto tiene que ser aquí, o más no hará, ya yucana, ¿entienden? Cuando diga estoy pesa lo continuado, ya yucana. Y entonces hay un sentido exegético. El verbo demuestra cómo la guerra puede deformar el juicio. Cómo la guerra puede deformar el juicio. Identificando una posibilidad táctica con una acción moralmente legítima. Entonces ahí donde miramos. El verbo muestra cómo la guerra puede formar el juicio, identificando sus posibilidades tácticas. Y esto entonces a nosotros nos hace entender, ¿verdad?, que esta acción moralmente legítima que él puede realizar. Joab de esta manera ve una ocasión para ejecutar ya a Absalón. Ya ejecutamos. David, sin embargo, había establecido un límite moral que la espada no debía traspasar. No debía traspasar la espada. Bueno, tenemos otra palabra clave que es la palabra Hagora. Hagora, cinturón. El prestigio ofrecido como precio de la obediencia. El cinturón. Precio ofrecido como precio de la obediencia. Ese es el Hagora. Significado y valor cultural. El término Hagora significa cinturón, ceñidor, y podía formar parte del equipamiento del guerrero. Forma parte entonces del equipamiento del guerrero. Entonces, ese término es interesante, ¿verdad? Significa cinturón, formar parte, el equipamiento del guerrero. Y así en el contexto militar podía también representar no solamente utilidad, sino también reconocimiento, dignidad, honor público. Y honor público. En el contexto militar es eso, ¿verdad? Que puede representar no solamente la utilidad, sino también ese reconocimiento, la dignidad, el honor público. El cinturón ya es agüey. Y dentro de un sentido simbólico, nosotros podemos entender que unido a los 10 ciclos, porque mientras ve 10 ciclos, el cinturón también convierte esta propuesta de Joab en una tentación de dinero, en una tentación de promoción y de prestigio. ¿Verdad? El mal rara vez aparece abiertamente. Muchas veces más bien se presenta revestido de honor, obligado a discernir quién define el verdadero mérito.
¿quién define el verdadero mérito? Y esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, porque aparece abiertamente y aquí se presenta, ¿verdad? Revestido de ese honor, ese honor, y claro, y eso es lo que está significando aquí ese cinturón, obligando a discernir quién define el verdadero mérito. Te hubiera dado. ¿Está bien o está mal? ¿Hacer o no hacer? Lo que Joab quería, pero que el soldado, sin embargo, se estaba negando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 11. Joab dijo al hombre que le había dado la noticia: así que lo viste, ¿por qué no lo derribaste allí mismo? Yo te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. Queridos amigos, aquí recordemos como una primera enseñanza que no toda oportunidad debe convertirse en acción. No toda oportunidad debe convertirse en acción. En este sentido, Joab interpreta la situación de Absalón como una oportunidad militar, aunque David había prohibido expresamente hacerle daño. David había prohibido expresamente había dicho: aniquepe poco, cuiden a Absalón. Entonces, sin embargo, Joab interpreta esta situación de Absalón como una oportunidad militar. Esta es tu oportunidad, yo te hubiera dado 10 ciclos. Y el otro le dice encima, hay un cinturón, ¿entiendes? Entonces esta es una oportunidad militar, este era el momento para vos. Lo viste, ¿y por qué no has actuado? Ahora, la posibilidad de realizar una acción no significa que exista el derecho moral de llevarla a cabo. Que yo tenga la oportunidad no quiere decir que tenga el derecho moral. Hay posibilidad, hay entonces una posible realización, ¿verdad?, de eso que estamos diciendo, pero eso no me da absolutamente, no me da ningún derecho moral para hacerlo acción. La recompensa puede disfrazar la obediencia. Y claro, la recompensa, es decir, te estoy comprando. Entonces, vea la corrupción pura y técnica. Te estoy comprando para que hagas algo. Esto sería casi como decir, esto es un sicariato, ¿verdad? Esto es un sicariato. Es decir, yo lo hago, pero justamente con una recompensa. Los 10 ciclos y el cinturón intentan convertir una acción injusta en una conducta indigna de reconocimiento. Conducta indigna de reconocimiento. Los 10 ciclos y el cinturón, ¿verdad?, intentan convertir una acción injusta en una conducta digna de reconocimiento. A pesar de que está mal, sin embargo, con la tanta insistencia hacemos que supuestamente esto sea conducta digna de reconocimiento. Una recompensa no transforma el mal en bien, tampoco convierte la obediencia en virtud. Por el hecho de que yo te esté recompensando, te esté premiando algo que hoy hiciste, eso no quiere decir que va a convertir en bien algo que está malo, porque te pagué, porque yo te recompensé lo que hiciste. Entonces ahora, había sido un bien porque me has recompensado. El sicariato. Hiciste recompensa, recibí mi recompensa por haber hecho, por haber asesinado. Entonces un bien, porque yo hice algo, entonces vos me estás retribuyendo y me estás premiando, ¿verdad? Hay una tercera enseñanza, queridos amigos: la verdadera autoridad debe respetar la justicia. La verdadera autoridad debe respetar la justicia. Entonces, el soldado se encuentra entre la orden legítima del rey y la
presión pragmática del general Joab. El soldado entonces se encuentra entre la orden legítima del rey y la presión pragmática del general Joab. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí hay una presión de una orden legítima del rey, porque el rey ya había dicho, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces él se siente presionado por esa orden que es orden legítima. Pero por otra parte, aquí también está una presión, pero bien pragmática. Tú lo has visto, ¿y por qué no lo mataste? Ahí, dale, ya, fuerza, militar, acción, pragmática. El otro es una orden, ¿verdad? Una orden moral. La autoridad pierde su legitimidad moral cuando exige quebrantar una orden justa para obtener una ventaja política. Porque aquí Absalón, por una parte, le ofrece una ventaja política, ¿verdad?, a este soldado. Esta era tu oportunidad, Gerald. Esta era tu oportunidad. Te iba a dar 10 ciclos por una parte, un cinturón militarmente, ascender de Maoí, ¿verdad? Pero la autoridad pierde su legitimidad moral cuando nos movemos simplemente quebrantando órdenes que son válidas y justas para obtener una ventaja política. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el carácter se revela cuando obedecer tiene un precio. Claro, tu carácter. Permanecer fiel podía significar para el soldado perder dinero, perder prestigio, reconocimiento militar. Él va a perder todo porque no ya puede. El otro le está ofreciendo, pero él pierde dinero, prestigio, reconocimiento militar. La integridad se manifiesta cuando una persona elige lo correcto, es decir, yo elegí aquí lo correcto, no simplemente estoy obedeciendo porque me dan algo, ¿entiendes? Ahí en realidad lo que yo estoy perdiendo prestigio. Y por último, la quinta enseñanza, que las convicciones auténticas no están en venta. Si uno tiene convicción auténtica, eso no se vende, queridos amigos, eso no se vende. Entonces, por eso que aquí nosotros tenemos que pensar muchísimo, ¿verdad? Reflexionar muchísimo aquí en nuestro país, ¿verdad? Porque la ñañe vende la haya, ¿verdad? Impresionante. Las convicciones auténticas, sin embargo, no están en venta. No está. Hasta la religión se vende. Hasta la religión. Entonces voy por mi diezmo, voy por mi platita, voy por esto, voy por aquello, ¿entiendes? Hasta la religión, queridos amigos. ¿Imaginas? Joab aquí lo que intenta es establecer el precio por el cual el soldado habría aceptado matar a Absalón. 10 ciclos y un cinturón. Pero la verdadera integridad de la persona comienza cuando ninguna recompensa resulta suficiente para comprar la conciencia, la fidelidad y la obediencia. La fidelidad y la obediencia. Ninguna. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poquitito. Esa verdadera integridad comienza cuando ninguna recompensa resulta suficiente para comprar la conciencia. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.